Mira, te voy a decir una cosita que muchos no te dicen de lo que pasa después del proceso del matrimonio, durante el matrimonio y todo eso. Así es como se vive la vida de co-parenting. No se trata de quién es el mejor ni nada de eso, sino que se trata de compartir tiempo con tus hijos y que la otra persona comparta tiempo con tus hijos. Porque al final del día, ellos te aman a ti tanto como aman a su mamá, a su papá. Entonces es un poquito injusto si los ponemos en contra de ella o de él. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho tiempo para compartir con nuestros hijos. Nada más lo que tenemos es hasta que ellos cumplan la mayoría de edad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el tiempo que tú tienes es bastante restringido, un poquito corto, porque mientras ellos te necesiten para ir a la escuela, para que los recojas, para todo eso, pues uno como padre cumple con algo que es necesario para ellos. Y no es ser un poquito grosero, pero es que la realidad de las cosas es que una vez que los hijos empiezan a vivir la vida, tú no vas a ser parte de esa vida. Y acuérdate de que pues conforme el trabajo y todo, el tiempo que tú compartes con ellos es mínimo. ¿Por qué? Porque nada más los vas a ver en la mañanita cuando se están alistando para ir al trabajo, ellos para ir a la escuela. Entonces, así como yo vivo mi vida, me ha tocado un poquito pesadito, pero estoy agradecido con Dios porque me ha permitido tener un trabajo que me da la flexibilidad de llevarlos y traerlos. Nosotros, supuestamente, la decisión de la corte es que fuera 50-50, 50-50. Es entendible de que no, a veces con el horario del trabajo y nuestros propios compromisos, a veces no podamos hacerlo así. Van a haber momentos disgustos porque ya no estamos juntos y hay cosas que no podríamos entendernos, y por eso es que ella y yo ya no somos la pareja ideal, por eso nos divorciamos y todo. Y fuera de todo, ¿no? El proceso del divorcio necesita un poquito de tiempo para calmar las aguas, porque todo el mundo anda enojado, todo el mundo anda como queriéndose desquitarla, como buscar un culpable por cualquier cosa. Entonces, conforme a los hijos, me ha tocado un poquito duro por la circunstancia de que pues no tenemos mucha gente que nos ayude. Entonces, si ella no los puede tener, pues no hay problema, yo los puedo tener, hago el sacrificio y todo eso, acomodo mi schedule. Si yo por alguna razón no los puedo tener, ella también es flexible. Y no lo voy a negar que al principio, y hay momentos también que a veces la circunstancia lo pone un poquito difícil por el término de comunicación. Ahorita yo no he visto a mis niños por un periodo de 2 semanas, porque ella se los llevó para Colorado a visitar familia y todo eso. Pero pues me preguntó si se los podía quedar, y yo pues dije que sí, que no hay problema. Igual hay muchas situaciones de que nosotros tenemos eso de que pues nada más hemos ido a la corte una sola vez, y fue bastante fuerte. Una sola vez que duró 2 periodos diferentes de corte. Me fue un poquito mal a mí. Entonces, conforme al divorcio y todo eso, tú tienes que tomar las decisiones, qué batallas puedes tener y todo eso. Que al final tus hijos van a crecer y tú no vas a ser parte de la vida de ellos. Por mucho que tú quieras ser parte de la vida de ellos, la vida en sí no te va a dejar. Entonces, ¿por qué tratar de hacerla de problema cuando puedes solucionar los problemas antes que se hagan muy grandes? Porque la corte, el juez y todo lo que le interesa es que tú, ella y él lleguen a una solución lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque para ellos no les interesan los problemas. Ellos tienen muchos casos y todo eso. El interés de la corte es el bienestar de los hijos. Si tú peleas, ella te ponen mal, él te ponen mal, muestran que no tienen capacidad intelectual y capacidad económica, los estás poniendo a tus hijos
en una bandejita. ¿Por qué? Porque si alguien, si alguien me muestra que no puedes con tus cositas, yo voy a buscar soluciones. Lo que quiere decir que pueda que tus hijos terminen en el foster home. ¿Por qué? Porque estás mostrando incompetencia, que no puedes con la responsabilidad de tus hijos. Y el daño se lo estás haciendo a ellos, a ti, y la última persona que paga los platos es la otra persona. Porque pues, ¿qué es lo que pasa? A los abogados de divorcio es el interés de ellos que tu caso vaya a gran largo plazo. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos te pueden cobrar un poquito más. Lo que yo digo en mí es que en vez de pelear, en vez de gastarme el dinero mío, mis ahorros y todo eso en un abogado, entonces ¿qué es lo que hago? Mejor me lo disfruto con mis hijos. He hablado con ella y gracias a Dios que no hemos llegado a mal. Y yo también que he tenido un poquito de mi pensar, porque yo siempre he dicho que yo no peleo para perder. Entonces es innecesario pelear por la custodia total de mis hijos cuando yo sé que ellos quieren compartir tiempo con ella, como pueden compartir tiempo conmigo. Innecesariamente la vida los puso en tener dos diferentes hogares. Ellos no son culpables de nada. Más bien nosotros, por nuestras decisiones de adultos, los pusimos en situaciones que no deberían de estar. Y acuérdate que entre más peleas, pues menos disfrutas la vida, porque estás enfocado en estar en esos argumentos y todo. Mira, si tu pareja y tú no pudieron vivir la vida bien juntos, pues ya déjalo tranquilo, déjala tranquila, que haga su vida. Te recomiendo de que pues te enfoques en ti, que hagas lo que tengas que hacer para ser feliz tú, y que controles tus sentimientos, porque muchas de las decisiones que a veces tomamos es conforme a nuestros propios sentimientos, y a veces la otra persona ni anda pensando en ti, porque pues ya está tratando de cerrar capítulos y enfocarse en ello. Ya cualquier cosita, tal vez si la persona llega a recoger a los niños un poquito tarde, sea flexible. Si la persona los puede recoger un poquito más temprano y te pregunta, sea flexible. ¿Por qué? Porque te vas a vivir una vida en paz, una vida mejor. No vas a estar amargándote la vida. Si él o ella necesita ayuda, pues dársela. Porque pues al final de todo, el balance emocional que creas en tus hijos es mucho mejor. De eso yo sé que uno después de la separación queda uno disgusto con la otra persona, porque también el cerebro no puede entender que cómo es que esta relación que tú querías para hasta el fin de los años, hasta el fin de tu vida, que planeaste envejecer con ella o con él, está llegando a un momento que no entiendes. Y es entendible que te sientas perdido, perdida, porque pues es comenzar de nuevo y hacer nuevos planes para tu futuro. Entonces, ¿qué es lo que muchas personas no dicen? Es que es un proceso largo, porque la separación y el divorcio son cositas que muchas personas no hablan, nada más los ven peleando por años, para al final que los hijos se queden con la persona más conveniente, porque son dos estilos diferentes de educación, porque tú ya no eres compatible con la otra persona. Si la otra persona se siente que está en competencia contigo para ganárselos a tus hijos, se crea un desbalance bastante feo, lo que va a llegar que tus hijos se van a hacer para el arbolito que le haga más sombra. Pueda que tu hijo empiece a ponerte mal con la otra persona y ahí empiezan los pleitos.
Entonces, fuera de todo, mientras todo sea dentro de lo moral y de todo eso, se tiene que mantener un balance bueno, porque si no, quienes se van a tomar una gran desventaja en la vida serán tus hijos, no tú. Ahora bien, conforme a la educación, eso son cositas que pues como adultos tenemos que conversar con nuestros hijos y tratar de mantenerlos en una forma recta y todo eso, enseñarles principios morales que tal vez nosotros para nosotros son algo simple, sencillo y todo eso, pero pienso que ante todo tenemos que tener el enfoque en nuestros hijos y no en ti, porque ya tú hiciste tu vida, ya la viviste, la estás viviendo, fallaste, no en tu matrimonio, te fallaste a ti, no le fallaste a ella ni a él. ¿Por qué? Porque pues tus planes ya no van a ser los mismos y ahora toca resetear todo y empezar desde cero y no hay ningún problema. Mire, aquí voy pasando ahorita por el Community College. Este es donde pienso yo que mis hijos van a terminar estudiando. Me agrada, está bonito, hay muchas oportunidades bien. Entonces hemos tocado un poquito de todo. Vengo del trabajo y aquí es como se vive la vida en United States. Y pienso que es una conversación grande que no muchos están listos para tener. Entonces, porque todos estamos en competencia con la expareja nuestra, que cualquier cosita tal vez ella o él anda haciendo, que porque no lo había hecho hace tiempo, no te lo tomes a mal, déjalo. Otra de las cosas es que no dañen la relación de padre con tus hijos, ni la relación de co-parenting. Jamás vas a ser amigo de ella ni de él, pero tienes que tener en cuenta de que pues tienes que tener esa comunicación, tienes que tener esa relación. Y aunque respeta, no deja que sus parejas y todo eso, que ella tenga su evolución en tomar sus decisiones. Tú ya no eres parte. Los celos ya tienes que controlarlos, porque tus sentimientos son tuyos propios, no de ella o de él. Si tú no puedes encontrar una parejita estable, esa no es la culpa de él o de ella. Si tú no mantienes un trabajo estable, esa es la culpa de él, no de ella. Entonces, tus decisiones son tuyas propias, no de la otra persona. Enfócate en vivir tu vida, y no todo lo que la otra persona hace es para dañarte a ti. También otra de las cosas es que en los textos y todo eso, no los malinterpretes. A veces leemos nosotros nuestras propias voces así como estamos, y ahorita alguien me manda un texto y estoy encabronado. Yo voy a leer el texto conforme al sentimiento que tengo ahorita. Tal vez él o ella lo está mandando, no voy a poder, porque realmente no puede, pero tú lo lees, no voy a poder. Me está hablando como que fuera un niño chiquito, y pues yo no me voy a dejar, y ahí es como comienzan los conflictos otra vez. Entonces, el consejito del día es que te enfoques en ti. Deja que todo pase, porque yo siempre he dicho de que pues estamos viviendo esta vida y nadie tiene la receta adecuada para ser buena persona, pero sí podemos intentarlo. Entonces, yo en mi caso, yo no sé lo que es ser hijo, porque yo crecí sin mi mamá, crecí sin mi papá. Entonces yo no sé cómo ser hijo. Yo estoy tratando de ser un papá que no tuve. Estoy tratando de mostrarle a mis hijos el amor que yo no pude tener. El amor que no sé yo lo que se siente que me manden a bañar,
Yo no sé qué es lo que se siente que me digan, hijo, te amo, o que me levanten, que me carguen y que me digan, ya está un poquito más grandecito, mi hijo. Entonces son cosillas de que yo estoy tratando de hacer para mí, para mis hijos, vivir eso, y ya cuando ellos estén grandes no me deben nada. Yo no le tengo que comprobar a nadie que fui o que soy buen padre. Yo sé que estoy dando mi 100%. Los pensamientos de otras personas no me definen como persona, no me definen también como padre. ¿Qué es lo que yo hago? Con el día al día, lo que yo quiero hacer es mostrarle a mis hijos que son una persona importante para mí. Se los muestro, se los digo, y es de darles un poquito de oportunidad también a los hijos para que puedan tener sus propios errores. Eso no quiere decir exponerlos a grandes cosas, sino que estar ahí, dejar que se caigan y a veces empujarlos para que se caigan, para que sienten el dolor y se levanten solitos. Como yo digo, yo no sé cómo ser hijo, nada más estoy tratando de formarme como un padre. Entonces era diferente ser un padre cuando los niños estaban recién nacidos, cuando empezaron a ir a la escuela, completamente aprendemos a quererlo. Y ahorita digo yo, mis niños están cambiando porque están entrando en una temprana edad de la adolescencia, y esas hormonas, esa testosterona, me toca ahora a mí aprender a amar estos monstruitos, porque las personalidades están cambiando grandes. Entonces lo que mucha gente no te dice dentro del matrimonio, dentro del divorcio, yo te lo voy a decir así tal y como es. Y ahí se nos acabó la corita.